Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el ejercicio número 5 de la guía, que consiste en encontrar el valor de RC1 que haga que este circuito oscile. Para nosotros decir que el circuito oscila, visto desde un punto de vista de la ubicación de los polos del sistema en el plano complejo, es justamente que haya un par de polos complejos conjugados sobre el eje J omega. De ese modo vamos a asegurar, por lo menos desde un punto de vista teórico, que el sistema oscila y la frecuencia a la que oscila es la frecuencia a la que están esos polos en el eje imaginario. Por otro lado, visto desde un punto de vista de la transferencia, sabemos que se cumple la oscilación a la frecuencia a la que la ganancia de lazo vale 1. 1 en valor real, digamos. Por un lado tenemos la condición de fase que hace que, o que nos dice que la fase a esa frecuencia tiene que ser 0, y por otro lado la condición de amplitud que nos indica que a la frecuencia a la que se cumple la condición de fase se tiene que dar que la magnitud de la ganancia sea unitaria. Para estudiar esto y evaluar qué valor tiene que tener RC1 para que se cumplan estas dos condiciones, vamos justamente a abrir el lazo. Tenemos un lazo que en este circuito está bastante claro. En el transistor Q2 se entra con una señal por base y se sale por colector. Luego esa señal entra a la base de Q1 y se sale por el colector de Q1. Y nuevamente se transmite hasta la base de Q2. Es decir, que en algún punto de este lazo tenemos que abrirlo para encontrar la ganancia del sistema sin realimentar. Yo voy a elegir el siguiente punto para abrir el lazo en la base del transistor Q2, también lo podría haber hecho en la base del transistor Q1, pero haciéndolo en este punto, entonces ahora voy a dibujar un modelo equivalente de alterna, pero ya considerando que abrí el lazo en este punto que acabo de marcar. Entonces lo primero que voy a tener es la base del transistor Q2, que tiene su emisor a masa a través de una resistencia de 1K, y donde salgo por colector con una resistencia de 10K que en alterna también está a masa. Luego llego hasta la base del transistor Q1, el transistor Q1 tiene el emisor a este tanque RC, pero justamente dada la magnitud del capacitor este que tenemos acá de 22 microfarad, vamos a asumir que a la frecuencia de operación del circuito funciona como justamente un cortocircuito, es decir que en alterna el emisor de Q1 está directamente a masa. Sin embargo, el colector tiene RC1 por un lado y por el otro estos capacitores este de 1 nano, este de 100 nano, y aquí en paralelo vamos a ver a estas dos resistencias en paralelo, también en paralelo con lo que carga la etapa siguiente a el punto donde yo abrí el lazo. Lo que veo de acá hacia adentro es HIE más esta resistencia de 1K magnificada en HF más 1. Yo voy a poner acá una resistencia a la que voy a llamar resistencia paralelo, y voy a decir que esa resistencia paralelo es justamente 10K en paralelo con 82K con 82.
K en paralelo con HIE más un K por HF más 1. Y acá ya estoy de vuelta en el mismo punto desde el cual partí. Para no confundir, cuando me refiero a este punto y cuando me refiero a este punto, si bien físicamente corresponden al mismo, pero en este modelo son diferentes. A este le voy a llamar Vx y a este le voy a llamar Vx'. Justamente lo que a nosotros nos interesa, que es la ganancia del lazo del circuito, es la transferencia desde Vx hasta Vx'. Si nos fijamos en este circuito, no es tan sencillo encontrar esa transferencia, porque bueno, tengo esta red que complica un poco acá. Entonces lo que voy a hacer es obtener un equivalente de Thevenin desde acá hacia atrás. Acá voy a hacer un Thevenin, donde la tensión de Thevenin será la tensión en este punto, que obviamente dependerá de Vx, y la resistencia de Thevenin será la impedancia que veo desde acá hacia atrás, que es RC1 en paralelo con la alta impedancia del generador de corriente del colector, es decir, que es justamente RC1. La tensión de Thevenin voy a decir que es la resistencia R1 por menos la corriente del colector. Esa corriente del colector que es HFE veces por la corriente de base, siendo la corriente de base la tensión de base dividido la impedancia que se ve hacia la base, que es HIE. Luego la tensión de base será menos la corriente de colector de este transistor por toda la impedancia que se ve desde el colector, que es 10K, en paralelo con la impedancia que se ve hacia la base. La corriente de colector es HFE veces la corriente de base, que es la tensión de base, Vx, dividida la impedancia que se ve hacia la base, que es HIE, más un K amplificado HF más un veces. Entonces obtuve cuánto vale, en este caso, la tensión de Thevenin. En esta expresión conozco todo menos Vx y RC1, así que esto lo voy a reescribir como tensión de Thevenin igual a Vx por RC1 y resolver toda esta parte a mí me da igual a 76,7 milimo. Estos 76,7 milimo, como tienen unidades de transconductancia, le voy a llamar GM equivalente. Y la resistencia de Thevenin ya dijimos que era igual a la resistencia RC1. Entonces ahora lo que voy a hacer es redibujar el circuito una vez más, pero ahora cambiando toda esta parte por el equivalente de Thevenin. Esto me va a quedar igual a el generador de Thevenin
que vale Bx por RC1 por el Gm equivalente por la resistencia de Thevenin, que es RC1, y luego tenemos ya el resto del circuito. Aquí tenemos la resistencia paralelo, acá el capacitor de 100 nano al que le voy a llamar CB, el capacitor de 1 nano al que le voy a llamar CA. Y ahora sí puedo calcular de un modo más directo la ganancia de lazo Bx' sobre Bx. Puedo decir que Bx' es igual a esto que tengo acá dividido esto más esta otra impedancia. Esto sería como un divisor de impedancias donde tengo por acá de este lado el paralelo de RP y CB y aquí en serie RC1 con CA. Así que esto me va a quedar RP sobre 1 más J omega RP por CB sobre este mismo paralelo más RC1 más 1 sobre J omega CA. Esta es la fracción de la tensión del generador de Thevenin que cae en Bx. Y la tensión del generador de Thevenin es RC1 por Gm equivalente por Bx. Si paso Bx dividiendo para el otro lado, obtengo directamente la ganancia de lazo, que es lo que me interesa a mí estudiar en este circuito. Entonces, lo que vamos a tener que calcular es para qué valor de RC1 esta ganancia se hace unitaria, y con ese valor de RC1 que calculamos podremos obtener a qué frecuencia la fase de esta expresión se hace cero. Voy a seguir trabajando con esta expresión, la voy a reescribir, pero ya directamente multiplicando en el numerador y en el denominador por 1 más J omega RP por CB. Y esto es lo que se obtiene cuando al numerador y al denominador de la expresión anterior la multiplico por 1 más J omega RPCB. Ahora, para seguir trabajando con esta expresión, lo que voy a hacer es directamente multiplicar por J omega CA, así ya no tengo más divisiones en el denominador. Entonces ahora esto me va a quedar RP por RC1 por Gm equivalente por J omega CA. Y en el denominador, entonces voy a tener RP por J omega CA más 1 más J omega RC1 CA por 1 más J omega RP CB. Bueno, se me fue de cámara. Esa es la expresión que tenemos ahora.
Como mi objetivo es separar la parte real y la parte imaginaria de esta expresión para poder hacer la parte imaginaria igual a 0, voy a resolver este producto en el denominador para obtener la expresión que me permita evaluar para qué valor de RC1 esto se hace completamente real. Así que esto va a ser igual a... El numerador va a quedar exactamente igual. RP, RC1, GM equivalente por J omega CA sobre RP, J omega CA más 1 más J omega RC1CA más J omega RP-CB más J por J es menos 1 omega cuadrado RC1 RP CA CB. Y aquí tenemos lo que estábamos buscando, porque si observan, el numerador es completamente imaginario. Es decir, que si logramos que el denominador sea completamente imaginario, vamos a obtener una ganancia de lazo real. ¿Cómo logramos que sea imaginario el denominador? Haciendo igual a 0 la parte real. La parte real que es 1 más, no, menos omega cuadrado RC1 RP CA CB igual a 0. Esta expresión entonces es la que hace que la ganancia sea completamente real. Que la ganancia sea real es lo mismo que decir que la ganancia tiene fase 0. Es decir, que esto que acabamos de encontrar es lo que denominamos condición de fase. Por otro lado, también se debe cumplir que la magnitud de la parte real sea unitaria. Es decir, que cuando se cumple la condición de fase, que es que cuando la parte real se hace 0, en el denominador, es decir, que toda la expresión es real, la magnitud de esa expresión real tiene que ser también unitaria. Es decir, que RP, RC1 por GM equivalente por CA, J omega no lo pongo porque se va a cancelar con los J omega del denominador, dividido RPCA más RC1 por CA más RP por CB tienen que ser igual a 1. Esto es lo que hace que cuando se cumple la condición de fase, es decir, a la frecuencia en la que se cumple la condición de fase, la ganancia sea unitaria. Es decir, que esto es lo que nosotros llamamos condición de amplitud. Ya vemos que para que se cumpla la condición de amplitud tenemos que tener un cierto valor de RC1 que podemos despejar ya de esta expresión. Y luego con ese valor de RC1 podemos verificar en la condición de fase a qué frecuencia va a oscilar el circuito. Nosotros lo podemos pensar de esta manera. La condición de fase es la que nos indica a qué frecuencia puede oscilar el circuito. Y la condición de amplitud es la que determina si efectivamente el circuito va a oscilar o no. Es decir,
A la frecuencia que se da la condición de fase, esa es la frecuencia que el circuito puede oscilar. Ahora, si va a oscilar o no va a oscilar a esa frecuencia el circuito, depende de la condición de amplitud. Como nosotros queremos que oscile, efectivamente, entonces debemos resolver RC1 para que se cumpla la condición de fase. En este caso, bueno, hay que despejar RC1. RP, RC1 por GM equivalente por CA tendrá que ser igual a RP por CA más RC1 por CA más RP por CB. RC1 por CA por RC GM equivalente menos 1 tiene que ser igual a RP por CA más RP por CB. Es decir, que RC1 tendrá que ser igual a RP por CA más RP por CB sobre RCGM equivalente menos 1 y todo dividido también por CA. Esta es la expresión que hace que se cumpla la condición de amplitud. Perdón, déjenme corregir esto se llama RP, no RC. Entonces puedo dividir numerador y denominador por CA y numerador y denominador por RP. Entonces me queda 1 más CB sobre CA sobre GM equivalente menos 1 sobre RP. Y con los valores de CB y CA, que son 100 nanos y 1 nano, de GM equivalente, que eran 76,7 milimho, y la resistencia paralelo, que da algo de 8.2 kilo ohms, obtengo una resistencia RC1 para que oscile el circuito de 143 ohms. Entonces ahora con la resistencia RC1, que es la que necesito para que la ganancia del circuito sea unitaria a la frecuencia a la que se cumple la condición de fase, puedo evaluar a qué frecuencia se cumple la condición de fase. Directamente omega cuadrado será igual a 1 sobre RC1 RP por CA por CB raíz cuadrada, que para nuestros valores, perdón, esto me da no 143 ohms, saqué mal la cuenta, me da 1,3K. Y ahora sí, con este valor de resistencia RC1 obtengo un valor de omega que es igual a 30,4 radianes por segundo, lo que es equivalente a una frecuencia de oscilación de 4,83 kHz. Es decir que cumpliéndose
la condición de amplitud, que es que la ganancia sea unitaria a la frecuencia a la que se cumple la condición de fase, el sistema oscila. Y el sistema va a oscilar entonces si la resistencia RC1 es del orden de 1,3K, por lo menos teóricamente. Y con este valor de resistencia podemos ver a qué frecuencia se cumple la condición de fase, que es a 4,83 kHz. Es decir que este circuito es capaz de oscilar a 4,83 kHz cuando este es el valor de resistencia RC1.